En mi último vídeo, que podéis ver aquí, os dejé con la intriga sobre una señal. No, Sergio, no. Vamos a esperar. Sí, a veces prefiero esperar al crepúsculo, ya lo sabéis, para contaros ese tipo de cosas. En mi último vídeo, que podéis ver aquí, os dejé la intriga sobre otra señal, mucho más inquietante que la de los corazones. Un cartel lo anunciaba así. De ahí que cumpliré con mi promesa. ¿Os acordáis de que las primeras garras fueron estas? Abajo, en la parte inferior que está por aquí de la foto del escalofrío, vemos las garras con sus 4 dedos aquí y otros 4 aquí. Después del segundo corazón, que apareció de una manera increíble y que también merecería un vídeo, apareció una garra. Y esta segunda garra apareció apenas 3 días más tarde. De nuevo el número 3. Ese mundo férico que es dual, consta del bien y del mal. Mayormente los seres elementales de la naturaleza practican el bien, pero siempre están al borde del mal. Eso te recuerda a alguna especie animal, ¿verdad? Bien, encendamos la luz y vayamos al grano, así como a aquel 3 de enero. Vaya, hombre, me he equivocado. No son las persianas de mi despacho. ¡Esto es un banco! Lo voy a intentar otra vez. Y como siempre contamos con la complicidad desde Francia de Robert Usiglio. Hola, amigos y amigas de Lencina. Bueno, ya he vuelto. Ahora vamos con esa segunda garra. Posteriormente y durante nuestra expedición recibí muchas y las consideré de advertencia. Para rectificar alguna teoría o cambiar el rumbo de nuestra investigación, todas bajo la apariencia de reflejos, manchas, a cual más impresionante. Fue una extraña serie, menos profusa que la de los corazones, pero no menos impactante. Acompáñame hasta el final, suscríbete a este canal y créeme, no te arrepentirás. Bien, por circunstancias, ese día 3 de enero yo estaba solo en la casa de mi madre y al entrar en su salón por la mañana me fijé en 2 cosas. Su perra estaba asustada por algo que acababa de ocurrir o la reciente presencia de alguien. Y la segunda, una hoja de papel posada encima de una carpeta. Esa carpeta la había dejado yo encima de una silla, pero aquel papel nunca había estado ahí. Había aparecido de la nada. Me acerqué, lo cogí y lo miré a trasluz como si fuera una radiografía y grabé este vídeo. Voy a contar un poquito la historia de este papel extraño que he encontrado, os voy a decir dónde, exactamente aquí, en esta silla y más o menos en esta posición, ¿no? Y bueno, de entrada yo sabía que tenía que ver algo con Melusine. Entonces me he acercado y he visto unas huellas muy extrañas que podrían representar como unas huellas de garras. Como podéis ver, hay una más o menos... aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. Una a la izquierda, en medio otra y unas 2, yo diría, a la derecha. Y se ven claramente
las de la izquierda, las uñas de esta garra, ¿no? Es una garra. Vale, voy a ampliar un poquito la información porque efectivamente os he hablado de este papel que contiene una especie de huella de garra, pero lo que me he olvidado de decir es que en realidad no sé de dónde sale. Por eso esta mañana, cuando lo he descubierto así encima de esta carpeta, pues efectivamente he tenido la sensación, la intuición de que se trataba de algo relacionado con Melusine, ¿no? Era el dato que quería aportar a la primera grabación. Esta, por ejemplo, parecía emanar del suelo. No encontré su fuente de luz. Esta garra casi perfecta apareció en un plato sucio. Esta también impresionante en mi cama, debajo de una sábana. Esta en una pierna tras una caída en la cripta de la iglesia de Vouvant. Con esta garra, en el Parque Norte de Madrid, Melusina me advertía de que no intentase volver a verla en el mismo lugar, donde ella un día quiso aparecer. Hasta pronto, queridos amigos y amigas de Melusina. Y moraleja, si os advierte un hada con alguna señal o símbolo repetitivos, respetad su advertencia.